Hola, buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta nuestra 11ª sesión del Colegio de Pediatría, capítulo Coacalco. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y desafiante, como nos lo propuso el doctor Faugier, que es nuestro ponente, y quien tengo el honor de presentarlo. Él es el doctor Enrique Faugier Fuentes, reumatólogo pediatra, quien hizo la especialidad y la subespecialidad de reumatología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. Es médico certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología, por el Consejo Mexicano de Pediatría, miembro activo de varias asociaciones y sociedades, tanto de pediatría como de reumatología. Ha sido acreedor a varios premios y reconocimientos, múltiples publicaciones, obvio por tiempo no vamos a mencionarla, pero múltiples publicaciones y asistencia a congresos y actividades. Él es médico adscrito al Hospital Infantil de México Federico Gómez en el servicio de reumatología pediátrica y nos va a hablar del tema lupus eritematoso sistémico. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Agradezco el honor de la invitación y vamos a platicar hoy de lupus eritematoso sistémico en pediatría. El objetivo de platicarles a ustedes como pediatras es que ustedes son la pieza clave porque son los médicos de primer contacto, aquellos médicos que va a llegar el paciente al consultorio, va a llegar el paciente a un servicio de urgencias pediátricas con algunos datos totalmente inespecíficos, sutiles o con algo muy aparatoso como puede ser insuficiencia renal o hemorragia pulmonar. Algunas citopenias, algunos datos clínicos evidentes como eritema malar, etcétera, que pueden hacer desde algo muy sutil a algo muy evidente sospechar de lupus, pero el diagnóstico sigue siendo desafiante y un reto. Y parte de la plática no es darles una clase y darles ciertas cosas que pueden memorizar, sino realmente el objetivo es ilustrar la situación de la cronología de cómo se ha ido evolucionando y estadificando el lupus con los nuevos criterios, hacerles notar su papel súper importante de papel de médico de diagnosticar y referir oportunamente, porque por ejemplo en el lupus ustedes pueden salvar a un niño de insuficiencia renal con un diagnóstico oportuno y que llegue al reumatólogo pediatra, que ese es uno de los puntos que yo he tratado de difundir últimamente, que el reumatólogo pediatra es el médico ideal para el manejo, diagnóstico y tratamiento y seguimiento de los pacientes con enfermedades reumáticas. Mi insistencia es porque la reumatología la reumatología pediátrica es la subespecialidad más joven de todas las subespecialidades y hay pocas veces que incluso en el medio profesional médico se ignora la existencia del reumatólogo pediatra. Y quiero ser enfático en el sentido que las publicaciones internacionales como guías que vamos a ir viendo de nefritis lúpica, guías de artritis idiopática juvenil, guías de dermatomiositis están avaladas por el Colegio Americano de Reumatología, la Sociedad Europea de Reumatología, la Sociedad Española de Reumatología. En ningún lado se menciona inmunología o alergias, ¿ok? Y el reumatólogo pediatra es una persona que se entrena durante 2 años en autoinmunidad, no en otra área, y por eso somos muy apegados y muy estrictos a las guías. Y voy a empezar la plática dándoles en una forma muy, muy precisa una imagen ilustrativa de lo que puede ser un diagnóstico desafiante y todos los puntos de fuga que puede haber. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro temario en una forma obviamente consecuente, consecutiva, de cómo vamos a ir desglosando la plática. Aquí me voy a detener porque la siguiente imagen es lo que quiero que se lleven impactado como médicos de primer contacto. Entonces, suena el teléfono, doctor Faugier, tenemos una interconsulta. Díganme, tenemos una niña que empezó hace 3 o 4 meses con fiebre persistente, pérdida de peso, y los laboratorios tuvieron trombocitopenia y anemia. Y esta trombocitopenia y anemia no ha mejorado, no se ha documentado anemia hemolítica, la trombocitopenia es persistente, la niña tiene fiebre, se queja de artralgias y no tenemos más que anticuerpos positivos en anticuerpos antinucleares positivos y beta-2 glicoproteínas. Consideramos que es un lupus asociado a síndrome antifosfolípidos. En nuestro hospital ya la valoraron varios médicos,
le dieron esteroide, metilprednisolona, después prednisona, las plaquetas no subieron, posteriormente le dieron gamma-globulina, no subió, iniciaron ciclofosfamida, un bolo, y tampoco funcionó, la vio un hematólogo pediatra y después la vio un reumatólogo de adultos y se decidió que le pasaran rituximab, lo más sofisticado y referido como para un manejo de refractariedad en varios aspectos. En este paciente se consideró o lo consideraron como refractariedad a varias líneas de tratamiento y por persistencia de trombocitopenia. ¿Ok? Por favor, un resumen, déjenme analizar el caso y demás. Pero hágale una prueba de COVID para yo aceptar el traslado. ¿Ok? La niña estuvo manejada bajo estas circunstancias con 3 medicamentos específicos para lupus con carácter de lupus refractario por anticuerpos antinucleares positivos, beta 2 positivo y trombocitopenia persistente. Listo, ya está el traslado. Ok, por favor, tómenle biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, porque me dicen que no tiene proteinuria, que intuyo que a lo mejor no tiene afección renal. Y como todos ustedes saben, en los criterios de lupus se habla de serositis. Serositis que puede ser derrame pleural o derrame pericárdico. Por favor, tómenle una placa, analizo los últimos estudios y valoro aceptar el traslado. Esta es la placa. Después de aproximadamente 6 o 8 semanas de estudios, trombocitopenia persistente y manejo inmunosupresor con esteroide a altas dosis, ciclofosfamida, gamma-globulina y rituximab. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Le sorprende la placa? ¿Es una placa compatible con lupus? Pues no. A mí no me cabe en la cabeza que una niña evaluada por médicos se supone entrenados en el área, pediatras y subespecialistas pediátricos y especialistas en el área de reumatología, no se dieran cuenta que lo que estaban teniendo y manejando era un tumor. Un tumor que sale positivo en anticuerpos por inflamación, un tumor que por efecto reológico puede positivizar anticuerpos antifosfolípidos, un tumor que puede dar manifestaciones paraneoplásicas como fiebre y otras cosas. Entonces, tenemos que evaluar adecuadamente el paciente, ser muy minuciosos y apegarnos a los criterios o la sospecha y de ahí valorar y hacer nuestro flujograma diagnóstico y evaluación integral y sí pedir una interconsulta, una referencia a tiempo al reumatólogo pediatra. El lupus eritematoso sistémico, por definición, es en la enfermedad autoinmune modelo, porque manifiesta todos aquellos mecanismos de pérdida de control del sistema inmunológico y genera una enfermedad autorreactiva, autodestructiva de autoinmunidad, que se va a manifestar en diferentes órganos y sistemas y va a ser episódica, multiorgánica, ¿de acuerdo? Y da una variabilidad clínica incluso de presentación relacionada a la etnia y a la edad. No es lo mismo el lupus en adultos que el lupus pediátrico, no es lo mismo un lupus cutáneo que un lupus sistémico. Sigue siendo un reto el diagnóstico, pero en la edad pediátrica lo que tenemos que estar conscientes es que es muchísimo más agresivo, tiene una mortalidad más alta del 95%, en latinos, afroamericanos, indios, autóctonos, norteamericanos. La nefropatía lúpica es mucho más frecuente y muchísimo más agresiva. ¿De acuerdo? Y digamos que la presentación de la enfermedad va a ser de acuerdo a cada persona. Y el 20%, depende de lo que lean, inicia el lupus en la edad pediátrica y llevan este diagnóstico durante toda la edad, o aquellos adultos que ya se ven como adultos por hospitales o reumatólogos de adultos empezaron en la edad pediátrica. Y lo importante como nosotros como reumatólogos pediatras es que tenemos que controlar una enfermedad en un niño que está en crecimiento y desarrollo, que tenemos que estar al pendiente de su esquema de vacunación, si se puede vacunar o complementar. Ejemplo, ahorita en la pandemia, qué pacientes en su momento son candidatos y qué modificaciones se tienen que hacer como pacientes inmunocomprometidos para recibir la vacuna de COVID. ¿Y cuántas dosis? Actualmente cualquier paciente inmunocomprometido debe de recibir 4 dosis de COVID y se hacen ajustes al tratamiento de acuerdo a la manifestación.
De manera ilustrativa, como les comenté, quiero transmitirles que los criterios para el diagnóstico de lupus han ido cambiando a través de los años, y el cambiar a través de los años, que son criterios de lupus para adultos aplicados en niños, tengan una mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar oportunamente al paciente y evidentemente estar diagnosticando un lupus, no otra cosa. Los primeros criterios que ustedes ya conocen, en donde remotamente una de las perlas de nuestro México es el doctor Donato Alarcón, participó en estos criterios, ¿ok? Que son los que revisamos todos como médicos generales en el Harrison, que son 11 criterios, que tenemos que tener 4 de 11. Y va a haber ciertas diferencias, como podemos ya irlo mencionando y adelantando, ¿de acuerdo? Después vienen los criterios de SLIC del 2012, donde la propuesta como tal siguen siendo los 11 criterios, pero tendríamos 4 para el diagnóstico, pero dicen en este apartado del 2012 que si yo tengo el diagnóstico contundente bajo una biopsia renal y otro criterio de autoinmunidad de algún anticuerpo predominantemente ANA o anti-DNA, tengo el diagnóstico. ¿Ok? Como aquí lo podemos observar en una forma resumida. ¿Ok? Ahora quiero que vean en el apartado número 8 del lado izquierdo de su pantalla donde dice neurológico, porque eso vamos a ahondar más adelante, del Comité de Neuropsiquiatría de Lupus para establecer el criterio de neurolupus. ¿De acuerdo? Y lo más importante es que, por ejemplo, haciendo una pausa, úlceras orales no dolorosas, artritis no deformante, ¿de acuerdo? Alteraciones de la conducta en el neurolupus que no sean relacionadas a alguna alteración orgánica de alguna enfermedad psiquiátrica o intoxicación por algún medicamento, efecto adverso o farmacodependencia. Y por último, vienen los nuevos criterios del 2011 del Colegio Americano de Reumatología y de la Sociedad Europea contra el Reumatismo. Insisto, todo dice reumático, ¿ok? O reumatológico. Entonces, aquí observamos una tabla que tiene puntos y ellos ponen como criterio mandatorio tener los anticuerpos antinucleares, aunque sea, y sí ha sido cuestionable, un título bajo de 1.80, pero sin embargo es el anticuerpo más específico de para lupus, sin menospreciar la especificidad y lo exclusivo que puede llegar a ser el anti-DNA o el anti-SM para lupus, como lo pueden ver en los apartados del puntaje del criterio inmunológico que están del lado derecho. ¿De acuerdo? Cada apartado tiene una casilla con varios puntos integrados, pero solamente se tomaría uno de esos criterios, el de mayor puntaje, para sumar el total y vemos que si tenemos más de 10 puntos, tenemos diagnóstico de lupus. ¿Ok? Estos son los más vigentes. Aquí se hace una comparación de esos criterios y era lo que yo les mencionaba. Cronológicamente ACR97, SLIC 2012, EULAR 2017 y vean cómo va sumando progresivamente hacia la positividad de una sensibilidad y una especificidad muchísimo más alta, lo cual nos permite hacer un diagnóstico más certero. ¿De acuerdo? A nivel mundial, la epidemiología es de 0.36 a 2.5 por cada 100,000 pacientes y el lupus pediátrico representa del 10 al 20% de la población con lupus. Y la edad promedio es en la adolescencia tipo o escolares tardíos entre los 10, 12 o 12, 14 años. Obviamente tiene un predominio femenino, ya no es lo clásico del 9 a 1, puede llegar a ser hasta de 1 a 1, ¿de acuerdo? Y tiene mayor incidencia en no caucásicos y, como comentamos, una mayor agresividad predominantemente a nivel renal. ¿Cómo se desarrolla el lupus? Entonces, lo más importante que siempre transmitimos cuando damos un diagnóstico de una enfermedad no curable, controlable, en la edad pediátrica potencialmente mortal o discapacitante, es que nadie tiene la culpa. No se hereda, no se contagia. Si bien hay haplotipos o HLA que tienen secuencias en familiares y tenemos sí casos de papá, hija, y la hija, y la hija, y la hija, y tenemos pacientes con 3 o 4 miembros de la misma familia con hijos varones o el sexo femenino y uno de los padres, no se contagia, no se hereda. El punto aquí que quiero ilustrarles es que es una situación en la cual el individuo, en este caso un paciente pediátrico genéticamente susceptible, bajo
varios estímulos ambientales, llámense infecciones, radiaciones, incluso solar, porque ya saben que el lupus se activa a través de rayos ultravioleta, antenas de lo que quieran, de televisión, telefonía, post-vacunación, post-infección y actualmente post-COVID, que ha tenido una situación de incremento en enfermedades autoinmunes, ¿ok? Va a generar que se generen autoanticuerpos. El problema no es de que se generen autoanticuerpos, porque estos antianticuerpos bajo un sistema inmunológico sano va a detener esa autorreactividad, ¿de acuerdo? Pero se pierden los mecanismos de regulación, predominantemente la tolerancia inmunológica, de tal forma que entonces se empieza a manifestar la enfermedad. Y se va a manifestar en una forma muy sutil desde cambios cutáneos, fenómeno de Raynaud, eritema malar, caída de cabello, y con el tiempo en situaciones más progresivas hasta generar un daño crónico y unas manifestaciones, como ya comentamos, individualizadas a la expresión de la enfermedad en el paciente con afección a diferentes órganos, que si no se diagnostica a tiempo, obviamente es mortal. O tardíamente un diagnóstico puede generar una insuficiencia renal que pudo haber sido prevenible. Aquí tenemos cómo participan los mecanismos celulares, está la referencia, no me voy a detener en esto, simplemente esta manera ilustrativa. Y aquí, pues se resume lo que comenté. Hay factores ambientales, obviamente al ser sexo femenino en la adolescencia, se ha dicho que la actividad hormonal como tal puede generar cierto estímulo, esa tormenta hormonal de la adolescencia, y puede generar en su momento afección a nivel celular con estímulos crónicos como infecciones del Epstein-Barr, que ya saben que también está relacionado a tumores, y de ahí va a generar en este individuo genéticamente susceptible que no controla esa autoinmunidad una progresión, y esta progresión va a generar la expresión de la enfermedad. La presentación clínica va a variar por órganos y sistemas, que así lo dividimos y en su momento ayuda a ser un poquito más minuciosos. Tenemos artritis, rigidez, sinovitis. A nivel renal tenemos desde glomerulonefritis, hematuria asintomática o proteinuria, o un síndrome nefrótico, paciente hipertenso, un derrame pericárdico, un tamponade, un derrame pleural. Podemos tener si tener un Kikuchi, ¿de acuerdo? O dolor abdominal por vasculitis intestinal, los cambios cutáneos que ya referí y que ustedes ya conocen. Es muy importante quitar el mal concepto que es tengo lupus del bueno, el que solamente está localizado a la piel o a la cara. El lupus cutáneo como tal se puede manifestar a nivel del eritema malar o a lesiones dérmicas en otra parte del cuerpo expuestas al sol predominantemente, o también podemos llegar a tener vasculitis, y esa vasculitis de inicio ser la puerta de entrada a la evaluación del paciente, y resulta que en la biopsia de piel tenemos banda lúpica y tenemos datos compatibles con lupus cutáneo. Que sí, el esquema de tratamiento es diferente desde algo tópico o algo agregado como inmunomodulación con hidroxicloroquina o vitamina D, más sin embargo es un riesgo latente desarrollar lupus sistémico, por el cual el paciente debe estar siempre monitoreado a nivel sistémico con exámenes de laboratorio y citas periódicas para exploración física, y determinar también cosas tan sutiles como puede ser a nivel neurológico dentro del neurolupus, el deterioro cognitivo que puede ser subjetivo y subclínico. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo las manifestaciones se pueden entrelazar de un lupus cutáneo y de un lupus sistémico. Y de ahí también la variabilidad de la situación de la expresión de los anticuerpos involucrados en el paciente. No porque sea un lupus cutáneo no voy a tomar el resto del panel de anticuerpos de anti-DNA, antinucleosomas, anti-SM y el perfil de antifosfolípidos, sino tengo que estar monitoreando. Los anticuerpos también, vamos a decir, no se tienen que estar monitoreando cada X tiempo como una biometría. Solamente se tomarán
para determinar, de acuerdo a diferentes escalas de actividad que involucran la presencia de complemento ANA y anti-DNA para un puntaje del lupus activo, los vamos a tomar. Y por el otro lado, los anticuerpos que nos ha pasado, controlamos la enfermedad, se toman los anticuerpos y salen negativos y el paciente nos dice, ya me curé, doctor, ya estoy bien, ya no voy a tomar medicina. No, está controlada tu enfermedad, está en una remisión. Y de ahí en algún momento si hay escasísimos casos que pueden llegar a la remisión sin medicamento. Algo que es muy predominante en la edad pediátrica, como ya comentamos, es la nefritis lúpica, que ya mencionamos que somos como latinos y mexicanos de alto riesgo para padecerla y ser refractaria. Y aún así con tratamiento tener recaídas. Y es muy importante tener el concepto que el paciente con diagnóstico de lupus con afección renal debe ser biopsiado para estadificar el grado de daño renal que va del 1 al 6. ¿Ok? Y de ahí tener un punto de partida para ver si nuestro tratamiento en su momento funcionó o no está funcionando, aparte de monitorearlo con complemento, títulos de anti-DNA y obviamente la relación albúmino-creatinina o la proteinuria. ¿Ok? Del 20 al 75% de los pacientes con lupus desarrollan nefritis lúpica, ¿de acuerdo? Y hasta el 50% llegan a una enfermedad renal crónica y el 80% o al 90% lo van a desarrollar en el primer año. Ahora, esto es muy importante porque también tenemos que quitar el concepto de que el paciente con lupus con insuficiencia renal o que progresa insuficiencia renal va a depender de una diálisis. No, el paciente se trasplanta, ¿ok? Y se trasplanta y se controla y le va muy bien, obviamente con apego a tratamiento. Entonces también tenemos que tener ese concepto porque en los 80s el paciente con lupus tenía una alta mortalidad por insuficiencia renal o por infecciones. Actualmente la mortalidad relacionada al lupus por insuficiencia renal es 0. De ahí un buen programa de trasplante para pasar a ese escalón si es necesario. Aquí tenemos de igual forma la fisiopatogenia a nivel renal, en el cual predominantemente lo que tenemos es un depósito de anticuerpos a nivel glomerular y del mesangio que van a generar inflamación persistente con daño y destrucción y progresivamente va a haber esclerosis. De ahí que la clasificación de la afección renal de los 6 grados es de acuerdo al porcentaje de glomérulos afectados, esclerosados, presencia de semilunas, etcétera. El tratamiento siempre va a ser enfocado de acuerdo a la escala de actividad y de cronicidad de la biopsia y la estadificación, como lo menciono aquí en la gráfica ilustrativa, de la afección renal. Y viene una subdivisión, que obviamente esto es un consenso internacional en el cual se normó esta clasificación y de acuerdo a este grado del 1 al 6, como mencioné, el esquema de tratamiento es muy puntual. Y ahí vuelvo a recalcar, el tratamiento no es a libre albedrío, no es a la experiencia del doctor y es por eso la insistencia de acuerdo de apegarse a las guías. Si yo tengo una nefritis grado 3, el tratamiento de acuerdo a las guías de nefritis lúpica es tal. Si es 4, igual, son bolos de ciclofosfamida. Si es 2, a lo mejor me puedo quedar con azathiopina o micofenolato. Entonces me tengo que apegar a las guías porque las guías como tal dan el mayor porcentaje de beneficio y de resolución de la afección o control de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las recomendaciones como aquí lo ilustro y de igual forma viene la iniciativa SHARE que está basada en situaciones pediátricas y de adultos reumatológicas y de la Liga Europea. Existe el término también de Eurolupus, en el sentido que las manifestaciones de ese grupo de enfermedad de la afección renal no es tan agresivo ni tan rápidamente progresivo, ¿de acuerdo? Entonces se debe de hacer una biopsia, estadificar al paciente y dar un tratamiento perfectamente encaminado, apegado a las guías. Evidentemente las guías, como lo dicen siempre, son lo que mejor se ha demostrado que funcione, más sin embargo se tiene que individualizar al paciente si el paciente tiene también predisposición
de otras situaciones o comorbilidades, o este paciente con nefritis lúpica también tiene unas manifestaciones muy evidentes de artritis o de neurolupus, o tiene una sobreposición, por ejemplo, con dermatomiositis o esclerodermia, o su asociación propia de lupus que tenemos con síndrome antifosfolípidos. Y de aquí, como lo mencioné al inicio de la ilustración de los criterios diagnósticos en las tablas correspondientes de los años subsecuentes, el neurolupus neuropsiquiátrico es bastante frecuente y no debemos de menospreciar un paciente con cefalea crónica, un paciente con, obviamente en nuestros pacientes pediátricos, deterioro en el rendimiento académico, un paciente que tiene cambios de conducta y no es un paciente, vamos a decir, que está deprimido, que es la adolescencia y por eso tiene sus cambios de conducta. Entonces tenemos que ser minuciosos ante la sospecha de lupus y evaluarlo adecuadamente desde resonancia, angioresonancia, un SPEC o PET cerebral para determinar la perfusión cerebral, pruebas muy encaminadas, que si hay pruebas validadas neuropsiquiátricas para validar los dominios cognitivos de memoria reciente, memoria antigua, cálculo, etcétera, y determinar si tenemos un paciente con afección de lupus. Hay anticuerpos específicos que se han mencionado que tienen relación, que es el perribosomal. ¿De acuerdo? Y se hizo un comité en los años 90 en el cual se estableció que existen 9 síndromes neuropsiquiátricos, o sea, 19 causas, las cuales se dividen en sistema nervioso central y periférico, y podemos analizar si el paciente tiene una de esas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vienen ilustradas, mencionadas desde meningitis aséptica, lo que ya habíamos comentado de situaciones conductuales, crisis convulsivas, afección mononeural de extremidades o enfermedades desmielinizantes, afección de pares craneales. ¿De acuerdo? Entonces, veamos al contexto generalizado del paciente y que una manifestación cutánea, una manifestación conductual, una manifestación hematológica de alguna citopenia puede ser el punto de inicio para hacer un abordaje integral y llegar a un diagnóstico de una enfermedad tan compleja, discapacitante y potencialmente mortal, muy agresiva en la edad pediátrica, que es el lupus. Quiero recalcar y mencionar también que como tal los laboratorios sirven para confirmar un diagnóstico dentro del lupus o de las enfermedades reumáticas en general. No se hace diagnóstico con solo la presencia de autoanticuerpos, que son los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SM, antiperribosomal, beta-2 glicoproteínas. Hay personas sanas que tienen ANA positivo. Hay personas con enfermedades infecciosas tipo tuberculosis que pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Personas con VIH pueden tener anticuerpos. Situaciones virales como tal también pueden seropositivizar ANA o anti-DNA incluso. Es muy fascinante pacientes con tuberculosis como la inflamación crónica que genera la tuberculosis seropositiviza los anticuerpos o los autoanticuerpos, mejor dicho, en relación a ANA, anti-DNA, y no tienen la enfermedad, pero ese estímulo de inflamación también pueden generar, como habíamos comentado, genéticamente susceptible bajo estímulos, como en este caso infección por tuberculosis, desarrollar la enfermedad. Lo mismo el Epstein-Barr. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un paciente que nos llega a urgencias pálido y le determinamos que tiene anemia, pues hay que ver si esa anemia es hemolítica. Si realmente esa anemia pertenece a una situación carencial, a una situación de destrucción de autoinmunidad, si es solamente una situación hematológica o es una situación sistémica que pertenece al lupus eritematoso sistémico. Entonces, también cualquier paciente que haga una anemia hemolítica y que les llegue a urgencias o documenten en el consultorio anemia hemolítica o trombocitopénica, o trombocitopenia, hay que investigar lupus. Pacientes con migraña, hay que investigar lupus. Pacientes con fenómeno de Raynaud, hay que investigar lupus y el resto de enfermedades reumáticas. Pacientes con citopenia o bicitopenia, hay que investigar lupus. ¿Ok? Como hay que investigar situaciones de infección viral, como hay que investigar una leucemia, como hay que investigar aplasia medular, pero tenemos que tener siempre en mente que hay algo, por muy sutil que sea, nos haga sospechar, investigar.
¿De acuerdo? En el examen de orina, si un paciente nos llega y sospechamos que tuvo infección de vías urinarias o por alguna circunstancia encontramos proteinuria, es significativa o es nefrótica. Es muy importante determinar si el examen general de orina tiene sedimento activo en relación a presencia de leucocitos, eritrocitos, células epiteliales. Entonces hay que valorar si esa proteinuria vale la pena hacerle desde un ultrasonido renal, una recolección para hacer una proteinuria de 12 o 24 horas, hacer un índice de relación albúmino-creatinina, y de ahí podemos tener igual el punto de partida para investigar si tenemos alguna otra circunstancia que oriente hacia el lupus. Las inmunoglobulinas suelen estar elevadas predominantemente en la IgG en pacientes con lupus, y como ya sabemos, el C4 y el C3 pueden estar bajos o están bajos en el lupus, predominantemente incluso sirven de parámetro en relación a la actividad del lupus. Aquí tenemos los anticuerpos relacionados que ya mencionamos, que también están contenidos en las tablas de criterios diagnósticos que ya mencioné, predominantemente actualmente la de SLIC 2012. Es muy importante también mandar a un laboratorio que tenga la experiencia de procesarlos, porque, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares nos reportan el patrón de inmunofluorescencia, y ese patrón de inmunofluorescencia es observador dependiente, que aquí lo vemos. Y hay congresos mundiales para determinar la presencia o clasificar nuevos patrones de inmunofluorescencia en relación a los anticuerpos antinucleares. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en una forma resumida nuestro arsenal de tratamiento con las dosis y con los efectos adversos y qué debemos de vigilar. ¿De acuerdo? Entonces se dividen en antiinflamatorios, inmunomoduladores, inmunosupresores, los esteroides que ya conocen y la terapia biológica. Y como he estado insistiendo, pues existen las guías relacionadas al tratamiento de la nefritis lúpica, que va a ir encaminada de acuerdo a la estadificación por biopsia, como ya les mencioné. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que tiene diagnóstico de lupus en la edad pediátrica? Pues, como comentamos en el inicio y lo recalcamos, 5 años 95%, si lo tratamos adecuadamente puede llegar a más 86% e incluso pacientes trasplantados. Puedo tener también el orgullo de decirles que somos los únicos que hemos trasplantado pacientes pediátricos con enfermedades reumáticas, entre ellas lupus, trasplantado de células hematopoyéticas, trasplante autólogo con una tasa de éxito del 100%, y hay pacientes predominantemente con lupus que están libres de enfermedad y libres de tratamiento. ¿De acuerdo? Todas las enfermedades reumáticas en pediatría y en adultos, la sobrevida está relacionada al diagnóstico temprano, referencia oportuna y acceso a tratamiento. Y obviamente apego a tratamiento. Todas esas cosas se tienen que combinar adecuadamente para el pronóstico adecuado de sobrevida del paciente. Recuerden que son pacientes pediátricos que en teoría tenemos que analizar la enfermedad, ver su expresividad, controlarla para que el paciente pediátrico cumpla con su infancia, su adolescencia y llegue a una edad adulta, y evitar complicaciones como insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Debemos de vigilar a nuestro paciente con afecciones virales oportunistas u hongos que también llegan a enfermarse. ¿De acuerdo? Y debemos de hacer un manejo multidisciplinario ya cuando está diagnosticado entre la sociedad en cuanto a infraestructura, accesibilidad, vamos a decir apertura, conciencia, porque nos enfrentamos a que no le va, ya no voy al consultorio porque el maestro ya no me autoriza faltas y me voy a reprobar el año por faltas, o porque el paciente estuvo internado por la situación de inicio de debut del diagnóstico, o porque tuvo una recaída. Entonces tenemos que trabajar en conjunto como sociedad, como doctores, como familias, como grupos de apoyo. Existen incluso situaciones internacionales que pueden ayudar precisamente a que el paciente tenga un mejor desenlace o un mejor control de su enfermedad. Depende de la población, darles igual un ejemplo drástico, personas, adolescentes de países de primer mundo, predominantemente europeos, con accesibilidad completa a todo el tratamiento, diagnóstico oportuno,
La mortalidad en el adolescente con enfermedad reumática, predominantemente lupus, una tasa importante es por suicidio, por depresión y no por la enfermedad. Y tienen todo para controlar la enfermedad. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Que al final tenemos que ser muy acuciosos, tener esa sospecha, esa malicia de decir, puede ser este dato tan sutil algo relacionado al lupus, y de ahí, pues, vamos a decir, abordar integralmente al paciente o extender nuestro abordaje. Es una enfermedad muy agresiva y potencialmente mortal, predominantemente en la edad pediátrica, con mucho mayor incidencia en la afección renal. Factores de mal pronóstico para un paciente pediátrico con diagnóstico de lupus es debutar con afección renal o en sistema nervioso central. Y lo importante, como he dicho, ustedes son quien van a sospechar el diagnóstico. Ustedes son los que van a determinar qué estudios pedir o no pedir para conformar ese diagnóstico y referirlo oportunamente para que llegue al lugar adecuado con el reumatólogo pediatra, que es el médico calificado para revisar, controlar, tratar y ver estas enfermedades. Agradezco mucho el apoyo. La plática la quise hacer muy dinámica e ilustrativa. Voy a tratar de abrir la pantalla de las imágenes. Estoy a sus órdenes para las preguntas, dudas que tengan. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues ya están llegando al chat las felicitaciones. El doctor Samuel Vargas, muy didáctica, actualizada, completa. Felicitaciones también por el doctor Edgar Quiroz, por su excelente plática, por la doctora Carmen García, y obviamente en beneficio de nuestra población infantil, afectada por lupus. La doctora Josefina Julia Delgado también lo felicita. Y no sé si tengan alguna pregunta directa con el doctor Enrique. La doctora Marta Pardo, gracias doctora Marta. El Saludos, doctor Marta. Lavaley. Ajá. La doctora Muñoz Brito también, saludos al doctor Enrique, la doctora Magda Muñoz Brito. No, hasta el momento no veo preguntas. Doctor, más o menos en la experiencia que tienen ustedes, ¿cuánto es el tiempo como de retraso en el diagnóstico en el que el paciente empieza a tener síntomas y que tal vez va con diferentes médicos y tal vez por lo inespecífico al inicio, que tarde en llegar para hacerse el diagnóstico? Es muy buena la pregunta. A nivel internacional está documentado que el retraso de llegar a manos calificadas el paciente con enfermedad reumática, sea cual sea, incluyendo lupus, e insisto, llegar a manos calificadas significa reumatólogo pediatra, tardan aproximadamente de 3 a 6 meses en promedio y llegan a ser hasta 18 meses. Sí, pues sí, es muy variable, pero bien dijo, mucho del pronóstico es el diagnóstico, el evitar complicaciones. Y siguen siendo felicitaciones la doctora Claudia Blanco, la doctora María del Carmen y la doctora Muñoz Brito. Pregunta que qué experiencia hay con el manejo de altas dosis de vitamina D3, que ahora pues está de moda en enfermedades, diversas Ya está enfermedades. documentado, vamos a decir, en una forma genérica, no hay una dosis establecida y acuérdense que son niños y que van cambiando de peso, ¿no? Talla y peso. Entonces, sí tiene un papel de inmunomodulación la vitamina D. Normalmente, de acuerdo a lo referido, puede darse en un rango muy amplio de, no sé, de 1,600 a 4,000 unidades por día, pero hay que verificar el nivel de vitamina D al momento de iniciar. Recuerden que nuestros pacientes muchas veces no son nuestros pacientes eutróficos, son pacientes a veces desnutridos, con ciertas carencias. De igual forma, son pacientes que por salud pública ya también se ha documentado, no se asolean, entonces no tiene niveles altos de vitamina D. Y la otra, pues tener en cuenta que nuestro paciente como tal va a recibir en algún momento altas dosis de esteroide a lo mejor y necesita un suplemento de vitamina D y calcio. ¿De acuerdo? Ok. Siguen las felicitaciones, la doctora Leticia Palacios, Jessy Mercado.
Y bueno, la doctora Beatriz Archundia, que es nuestra presidenta del colegio, también lo felicita, doctor, excelente plática y saludos pues desde Toluca. Gracias, doctora Beatriz. Y, y en este caso, ante la sospecha, doctor, diríamos cuál sería nuestro, por decirlo así, nuestros estudios básicos con los que pudiéramos nosotros enviarlo, precisamente por lo que usted nos platica, de que, pues, idealmente para los anticuerpos debiera ser un laboratorio, pues, obviamente también altamente capacitado, ¿no? ¿Qué estudios básicos pudiéramos nosotros solicitarle a nuestra población que tengamos alguna sospecha y pudiéramos derivarlo para el envío a valoración con un reumatólogo pediatra? Pues la pregunta es buena y vamos a decir que tendríamos que individualizar si es el paciente de consultorio o el paciente que llegó a un servicio de urgencias por una situación. Vamos a poner un ejemplo que es muy frecuente, un síndrome nefrótico. Llega el paciente pues hinchado, tal vez hipertenso, entonces se documenta el síndrome nefrótico y entonces el síndrome nefrótico, pues ya sabemos como pediatras que la causa más frecuente es idiopática, ¿no? Entonces, pues ahí hacemos un ultrasonido renal, le hacemos la clásica biometría, lo del perfil de lípidos y colesterol. Y entonces ahí viene el punto a lo mejor de pensar en pedir complemento y pedir por lo menos ANA y anti-DNA. Y si el paciente está orinando, pedir un examen general de orina y ver la proteinuria y si hay sedimento activo. Y entonces revisar a mi paciente si ahí tiene cambios cutáneos, si tiene artritis, si le pregunta si tiene pérdida de cabello, le revisamos la boca y si tiene úlceras orales, ¿no? Por ejemplo. Otra circunstancia puede ser nuestro paciente que tiene, pues a lo mejor el eritema malar muy evidente, un fenómeno de Raynaud. A lo mejor podemos pedir exámenes de biometría completa, química sanguínea igual con 24 o 27 elementos, un examen general de orina y podemos pedir C3, C4, ANA y anti-DNA. Si nos llega un paciente con fenómeno de Raynaud, doctor, se me enfrían las manos, los pies, ahorita que viene el frío, se me ponen morado. Un paciente con enfermedad, con fenómeno de Raynaud, pues evidentemente lo tengo que dividir en primario y secundario. Entonces puedo pedir anti-SSL70 relacionado a esclerodermia, ANA, anti-DNA, perfil de lípidos y, perdón, perfil de síndrome antifosfolípidos y dar el primer paso. Paciente llegó al consultorio, doctor, me duele la cabeza, tengo sensación de, se me duerme la cara, el ojo, migraña. Ok, migraña, pues lo más frecuente es, no sé, estrés, dieta, estar pegado al iPad, la computadora, pero si persiste, pues hay que hacer un perfil de lupus, de ANA, anti-DNA y un perfil completo de antifosfolípidos de acuerdo al libro. Cabe la salvedad de que todo esto es muy caro. Un perfil completo de anticuerpos, como les mencioné o lo vieron en la lista de los anticuerpos de ANA, anti-SM, voy a tratar de regresarme a ver si me deja la pantalla. Ya no me dejó. Viene la lista de anticuerpos. Puede llegar a costar 20,000, 25,000 pesos en un laboratorio privado. Aquí ya me ayudaron. A ver, me voy a ir. Donde habíamos puesto los anticuerpos, que es aquí. Aquí. Entonces, digamos que podemos mandar este panel a un examen general de orina, una química sanguínea completa, 13-4, y nuestro abordaje a lo mejor de una anemia hemolítica, el CUMS directo sería oportuno, BRDL que nos da un falso positivo, y ahí tener también la minuciosidad de decirle al laboratorio que queremos BRDL, no queremos anticuerpos, porque luego uno pide anti-BRDL y le reportan anticuerpos negativos, y no estoy pidiendo, quiero el falso o no falso del BRDL que hace por las membranas celulares del síndrome antifosfolípido, ¿ok? De la doctora Mari Montes de Oca, excelente ponencia del capítulo de Catepec. Y de alguien que no ha identificado el nombre, pregunta, ¿cuál sería el momento más oportuno para un trasplante renal? En el caso de un trasplante de lupus, pues depende del escenario, ¿no? O sea, si el paciente ya llegó en falla renal, que nos ha tocado falla renal que llegan con, para criterios de diálisis,
se inicia la diálisis peritoneal, se hace la biopsia renal, como mencioné, si técnicamente es posible, y de ahí, técnicamente me refiero a tamaño de riñones, obviamente, no al equipo, porque ese es otro punto a considerar. Entonces se hace la biopsia que nos reporta en qué grado es, no tirar la toalla de que está ya en insuficiencia renal, sino dar el tratamiento correspondiente de a lo mejor dosis altas de esteroide, pulsos de metil, ciclofosfamida, y muchas veces digamos, el término coloquial es que el riñón abre. Empiezan a orinar más y empieza a bajar la creatinina y los rogaраnos. Si el paciente llega en un estadio 3 o 4, no va a llegar a insuficiencia renal si lo tratamos oportunamente y bien tratado y haya pegado tratamiento. Si el paciente va avanzando, porque es todo un tema la nefritis lúpica, si el paciente va avanzando poco a poco, pues es incluso adelantarse en el protocolo de trasplante para irse directo al trasplante y evitar la diálisis y las complicaciones propias de la diálisis. Eso es un manejo obviamente multidisciplinario. Cuando la nefritis lúpica es refractaria, entonces tenemos que usar los tratamientos de tipo cambiar de inmunosupresor de micofenolato a azatioprina o viceversa, la ciclofosfamida, la terapia multitarget, que así se denomina, utilizar el rituximab, pero tenemos que reanalizar. Ese es el punto de la biopsia. Si la proteinuria no baja, si el paciente tiene un deterioro en el incremento de la creatinina, pese a que estamos llevando bien el tratamiento y hay apego a tratamiento y calidad de medicamentos, pues son criterios de una nueva biopsia o de una biopsia de verificar la inmunofluorescencia y ver si no tengo una nefropatía full house que no va a responder, o si tengo una podocitopatía, que es una situación relativamente que se ha descrito en el lupus, que no va a responder. Entonces ya no inmunosuprimo el paciente en una forma tan agresiva porque sé que haga lo que haga, ya no va a responder. Entonces doy un tratamiento para controlar el contexto general del resto de las manifestaciones lúpicas en el paciente, y ese riñón lo voy vigilando y paso al protocolo de trasplante que llegará en el momento en el que, digamos, se acabe de deteriorar esa función renal. Sí, gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hay que aprovechar ahorita que tenemos al experto del tema, doctor Enrique. Siguen llegando felicitaciones y bueno, yo a nombre del capítulo Coacalco pues quiero agradecer su tiempo, el que nos haya dado este panorama de este tema tan desafiante, tan complejo, pero que a la vez, bien dice usted, todos somos pieza clave en el diagnóstico de nuestros pacientes. No veo más preguntas. Yo le haré llegar su constancia de su Muchas ponencia, gracias. doctor. Y bueno, agradecerles a todos el que nos acompañen mes a mes en estas sesiones, que la finalidad es llevar información actualizada y con los mejores ponentes. Tenemos nuestra próxima sesión en diciembre. También vamos a tener un tema de cetoacidosis diabética. Y pues si no hay más preguntas, creo que no. Bueno, nada más recordarles que esta sesión queda grabada y se sube a la página, al canal de YouTube del Colegio de Pediatría del Estado, por si alguien no la pudo ver completa o no pudo entrar a la sesión por cuestiones de tiempo. Y bueno, ahí va a quedar grabada. La ven todos nuestros capítulos del colegio. Y pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias.